Jóvenes, buenos días. Vamos a hablar esta vez de comprensión lectora relacionado a lo que es cómo nosotros debemos de conocer las lecturas, cómo de nosotros debemos afrontar una lectura de acuerdo al tipo de texto que tengamos al frente. ¿Está bien? Claro, es muy fácil decir, pues yo sé leer, eh, es, eh, es unir pues las sílabas, unir las letras, unir las palabras, pues eso lo sabemos desde muy pequeños, ¿no? O sea, desde nuestros primeros pasos en el colegio, en la escuela, en el inicial, pues nos dan ciertas pautas para poder nosotros relacionar las palabras y formar palabras, ¿no? O relacionar las letras y formar palabras. Pero la comprensión lectora va mucho más allá de simplemente repetir lo que está escrito, ¿sí? La comprensión lectora es comprender, como su propio nombre lo dice, comprensión. ¿Listo? Es comprender, descifrar y sobre todo entender, ¿sí? Entender y captar el mensaje que pueda tener el autor en el texto, ya sea un mensaje directo o ya sea un mensaje indirecto. ¿Está bien? Listo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es repasar un poco lo que es la comprensión lectora. Te traigo un cuadrito que tú tienes en tu libro, que también sería bueno que lo repases junto con este video, que es la tipología textual. ¿Qué significa? O sea, los diferentes tipos de textos que nosotros podemos encontrar. Rápidamente te voy a explicar estos y después vamos a ir de uno en uno en cada espacio. ¿Listo? En cada subtema que te presento acá en la diapositiva, vamos a ver cuáles son los contenidos, cuáles son sus características. ¿Listo? Muy bien. Se clasifican, son tres tipos de tipos de textos. El de tipo de contenido, que son los llamados de superestructuras textual, los de estructura y los de discurso. ¿Ok? Entonces, los de contenido van a ser simplemente dos tipos, científico y humanístico. Eh, ¿Cuál es la característica de estos dos? Rápidamente, pues ambos tienen un un alto nivel cultural. Ya, por ejemplo, lo científico y lo humanístico son productos de estudios, ya de estudios científicos, o sea, de estudios de observación. Han hecho un proceso, han llegado a una conclusión y lo que se escribe ahí no es solamente una opinión, sino es producto de un estudio y de un proceso de conocimiento. ¿Listo? No es simplemente que el científico se le ocurrió o sabe algo de un tema específico y habla simplemente porque se le ocurre hablar. No. Igualito lo humanístico no es que un filósofo amaneció un día queriendo hablar sobre la vida y se pone a escribir la vida. No, tiene que haber un proceso, tiene que haber un proceso. ¿Listo? Entonces, en lo humanístico está lo filosófico, lo literario, lo histórico también, como estamos viendo ahí en este cuadrito. ¿Listo? Lo científico, pues, avance la ciencia y biografía de científicos también. En la estructura, en el tipo de textual de estructura, vamos a encontrar, se llama así porque estamos dividiendo, mejor dicho, estamos ubicando la idea principal. Aquí sí hay varios tipos, ya analizante, encuadrado, parasintético y los sintetizantes. En el analizante, pues se encuentra el inicio, la idea principal se encuentra al inicio del texto, o sea, te dan tu idea principal y luego lo va analizando por subtemas, por ejemplo. ¿Listo? En el encuadrado, la idea principal se encuentra al inicio y al final de un texto, es decir, empieza con una idea principal, luego hace toda una explicación desde lo particular y al final termina a modo de conclusión, también explica nuevamente el tema principal. Ese es el encuadrado. ¿Listo? El parasintético, la idea principal siempre se va a encontrar en el centro del texto. Es decir, empieza con algo particular, luego te propone la idea principal y termina, a modo de conclusión, con una idea particular también. Y por último tenemos la sintetizante, que es la idea principal, se encuentra al final del texto. Hace todo un proceso de ideas particulares y se sintetiza la idea, sintetiza el texto con la idea principal. ¿Ok? Eso es la estructura. La estructura. Otro tipo de discurso. Listo, ahí sí, pues, ahí sí hay argumentativos donde el autor se involucra, en este caso, argumenta y más o menos es una opinión personal. Listo, las descriptivas, pues, describe las cualidades y defectos de los seres, o sea,
el mismo autor, desde su punto de vista, está describiendo. Igualito los expositivos, está informando de manera objetiva. En el caso de los objetivos, siempre existe el problema de que el autor proponga una opinión. Entonces ahí muchas veces, en este caso sobre todo, es que muchos textos son rechazados. ¿Por qué? Porque pues como son expositivos y como tiene que haber una manera objetiva de exponer, entonces pues los autores pues tienen que ser muy serios para realizar ese tipo de texto. ¿Listo? No cualquiera puede ser un tipo expositivo, ¿ya? O si lo haces, pues tienes que ser bastante sincero con lo que estás haciendo, evitar sacar de lado tus opiniones personales y simplemente informar qué es lo que estás proponiendo, pero desde lo objetivo, desde lo verdadero. ¿Listo? Muy bien. Trata de hacer algo verdadero, ¿no? Algo para que todos puedan comprenderlo. Y lo narrativo, pues claro, eso es lo más sencillo, cuentan acontecimientos. eh, ¿Cuál es la diferencia entre descriptivo y narrativo? En lo descriptivo, como su propio nombre lo dice, se describen cualidades y defectos de los seres. ¿Listo? En lo narrativo no. En lo narrativo se narran, se cuentan eventos de manera general. Por ahí algo particular también. ¿Listo? Y también tenemos por último los dialogales, ¿no? Los dialogales que son los famosos o los dramáticos, ¿no? ¿Listo? Entonces, pues, tenemos entonces acá simplemente rápidamente para que podamos tener en cuenta que es el texto, ya es la estructura lingüística y formativa de extensión variable con ideas coherentes y cohesionadas alrededor de un tema central. Eso es un poco lo que he tratado de resumir de lo que tienen ustedes en el texto. Ya en el texto tienen ustedes un concepto mucho más amplio. ¿Listo? Ya se dividen en tres niveles, lo que habíamos estado estudiando por su contenido, por su estructura o por su discurso. Ahí está. ¿Listo? Muy bien. ¿Cuáles son? Por su contenido, rápidamente tenemos los científicos y los humanísticos. También son llamados de superestructura textual. ¿Por qué superestructura? Porque estos textos no tienen un orden de subtemas y luego un tema central, no. El tema central en estos textos están muy dispersos, ¿ya? La peculiaridad de los científicos y de los humanísticos es que no tienen ellos un orden para escribir. Tienen simplemente, explican sus ideas, explican lo que han estado estudiando, ¿ya? Y al final, pues, no se sabe si llegaron a una conclusión o no. Ellos tratan de explicar simplemente sus estudios. Recuerden, chicos, que los estudios científicos y humanísticos no es que van a llegar a una respuesta. En algunos casos sí llegan a una respuesta, pero no todos llegan a una respuesta. Sobre todo en los últimos estudios que bueno, tantas cosas aparecen que ya parece que todo estuviese descubierto, pero solamente son pequeños detalles que van cambiando. Entonces, esos pequeños detalles, para poder cambiarlos o para poder afirmarlos, hay que hacer todo un estudio. ¿Listo? Por ejemplo, te pongo así un ejemplo clarísimo. Por ejemplo, se hablaba en los años 90 de los famosos experimentos de clonación, por ejemplo, en animales y luego pasaban a seres humanos. Para afirmar un hecho, por ejemplo, para afirmar un hecho de que ya existen animales clonados, por ejemplo, tiene que haber muchos años de estudio. O sea, no puede venir un científico y decir, ya existe esto, no, ya existe esto, se practica esto. No, no se puede hacer eso, porque son temas bastante delicados. Antiguamente, pues claro, antiguamente de repente, pues como no había todo descubierto, claro, estaba en todo un proceso de ir descubriendo poco a poco, pero y ahora también igual, también pasa lo mismo, pero ahora los temas son un poco más delicados porque hay muchos temas de ética, muchos temas de moral que también están presentes en esto. Entonces, por eso se habla también de una superestructura textual, o sea, ¿no? Que hay una coherencia global de manera general, o sea, no hay simplemente pequeños temas particulares y una conclusión, no, sino que hay un tema general, pero bien amplio, o sea, que el mismo científico a veces que no puede explicarse muy bien. ¿Listo? Entonces, a tener en cuenta esos detalles, por favor, ¿ya? ¿Listo? Por su estructura, vamos, ya les expliqué, tenemos los analizantes, encuadrados, parasintéticos, sintetizantes, por ahí se me pasó alguno, ya que acá habían 5. No, son los 4, está bien, disculpa, los 5 son los otros.
¿Está bien? Entonces acá tenemos los cuatro. Es de acuerdo a la ubicación de la idea principal. ¿Listo? Y por su discurso tenemos pues argumentativos, expositivos, narrativos y dialogales. Ahí está. ¿Listo? Muy bien. Entonces pues simplemente las dos explicaciones, uno desde el mapa conceptual y otro desde los conceptos de cada uno de ellos. ¿Listo? Muy bien. Entonces pues te recomiendo que leas las páginas o desarrolle los ejercicios de la página 120 y 121. De ahí estaré tomando algunas evaluaciones. De ahí estaré tomando algunas prácticas o algunos ejercicios de evaluación. ¿Listo? Muy bien, pues. Entonces, pues lee, por favor, los ejercicios que tienes en lo del libro. Anda desarrollándolos de a pocos. Y luego, si hay alguna duda en clases, los estamos desarrollando. Muy bien. Que tengas buen día, buen fin de semana y pásala bonito, pues. Chao.